Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer saludarlos y mantenerlos informados de todo lo que se genera en nuestra alma mater. Hoy los saludamos desde el Palacio de la Proclamación, joya histórica del Corralito de Piedra, que contiene entre sus paredes hechos históricos de gran valor. Estudiantes de grado 11 de distintas instituciones públicas de la Comuna 6 de Cartagena participaron por primera vez de las Olimpiadas Académicas, un proyecto que hace parte del Aula Contigo, proyecto liderado por la Facultad de Ciencias Humanas. Al Aula Contigo es un proyecto que lidera la Facultad de Ciencias Humanas con varias instituciones públicas de la Comuna 6, que culminó con unas Olimpiadas Académicas que evaluó varias áreas en estudiantes de grado 11. Freddy Ávila, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, habló de esta experiencia. En el marco de todo ese proceso, estamos hoy cerrando un poco el proyecto, ese programa hermoso, con unas Olimpiadas, las primeras Olimpiadas académicas de la Comuna 6 de Cartagena. Tenemos reunidos 10 instituciones educativas, chicos de 11 grado que se han venido preparando con sus profes, hicieron una selección interna, así que hoy los chicos seleccionados por cada institución van a competir entre ellos para ver pues quiénes son los ganadores de estas primeras Olimpiadas, que las estamos haciendo en 4 áreas. El área de ciencias, el área de lenguaje, por el tema de la lectura crítica, el área de sociales y ciudadanía y el área de inglés. Por su parte, Alejandra Bello, coordinadora general de este proyecto, explicó cómo se construyeron estas Olimpiadas. Los contenidos se escogieron muy alineados con las pruebas Saber Pro, en la misma línea que se evalúan las competencias y organizamos las preguntas de tal manera que fueran coordinadas con los trabajos que hicimos con los profesores en la articulación de los proyectos de aula. Entonces, en esa línea organizamos contenidos de tal manera que, por ejemplo, en matemática se trabajara articulados con ciencias exactas y naturales. Es una manera de poder integrar las áreas del saber. La coordinadora general espera que los proyectos y planes establecidos en este periodo puedan aplicarse pronto en las aulas con los estudiantes. Inició el taller Escribir para el Arte, un proyecto extracurricular del programa de Lingüística y Literatura, liderado por el docente Juan Carlos Urango. Inició el taller Vivir para el Arte, un proyecto extracurricular del programa de Lingüística y Literatura, liderado por el docente Juan Carlos Urango, el cual busca fortalecer las competencias creativas respecto de los productos audiovisuales. Estamos comenzando un proyecto extracurricular que se llama Escribir para el Arte y comenzamos una serie de procesos escriturales en distintos géneros, distintas posibilidades de soporte. En este caso comenzamos con la creación del guión audiovisual, que por supuesto está buscando una aproximación de los estudiantes en el aspecto creativo respecto de los productos audiovisuales, cine, televisión, cortometraje, largometraje, mediometraje, incluso publicidad, porque todo eso requiere la escritura de un guión. Estudiantes del programa de Lingüística y Literatura que participan en el taller opinaron sobre los aportes que hará esta capacitación en su proceso de formación. Es interesante, particularmente no tenía un interés por el cine o por la fotografía, esas dos artes en especial, pero creo que para alguien que tiene intereses en ser escritor podría alimentar con las teorías del guión audiovisual, los diálogos que hagan la narrativa y sus personajes, la creación de personajes. La verdad es que muy edificante, es bastante interesante aprender este tipo de cosas cuando uno está muy metido en el ámbito de la literatura, porque el guión y el texto literario pues en sí se parecen bastante. Y por ejemplo yo que estoy en mi etapa que ya comencé la tesis y estoy haciendo una creación literaria, este tipo de conocimientos se relacionan bastante y me sirven muchísimo, no solamente para guardarlo para mi tesis, sino como que me quede el conocimiento a mí.
El taller Vivir para el Arte se imparte los viernes, cada 15 días, en la Biblioteca Fernández de Madrid del Claustro San Agustín. En la Biblioteca Fernández de Madrid se realizó la conferencia Disputa sobre la financiación de la educación superior en Colombia, debates y alternativas, que estuvo a cargo del doctor Andrés Felipe Mora, experto en el tema. En la Biblioteca Fernández de Madrid se realizó la conferencia Disputa sobre financiación de la educación superior en Colombia, debates y alternativas, a cargo del director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de la Educación Superior de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, quien hizo importantes reflexiones sobre el tema. Pues las universidades públicas sufren hoy un desfinanciamiento estructural. Históricamente el sistema universitario estatal ha hecho cálculos y más o menos hablamos de un desfinanciamiento de cerca de 19 billones de pesos. Pero además tenemos unas problemáticas también grandes en términos de cómo hoy los gastos de estas universidades públicas son crecientes por distintos factores, pero cómo los recursos que se tienen y que ofrecen desde el gobierno nacional son recursos que más o menos son estables. Entonces tenemos una situación de gasto creciente con recursos congelados realmente desde hace más o menos 30 años con la Ley 30 de 1992. Justamente es en este contexto en que empezamos a diagnosticar las problemáticas, pero también a proponer algunas alternativas de solución. El director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Amaranto Daniel, resaltó sobre la importancia de dialogar sobre la financiación de la educación superior en el país. Y que en este momento en el Congreso hay varios proyectos de ley y qué mejor manera que invitarlo a él, que ha venido trabajando hace rato, desde hace 2 años el tema, a que hoy con nuestros estudiantes, profesoras, directivos, hagamos un análisis desde la presentación de él y un debate sobre lo que va a ser la reforma de la Ley 30 por este gobierno. Este espacio permitió reflexionar sobre los retos que tiene el nuevo gobierno para fortalecer la educación superior pública en todo el país. Un 11 de noviembre se escuchó aquí el grito de la libertad, cuando se firmó en la plaza principal el Acta de Independencia de Cartagena, hecho que dio inicio a la historia republicana y administrativa de nuestro territorio. Y después de este dato continuamos con más información de nuestra alma mater. En la Biblioteca Fernández Madrid, Lina Brito, autora del libro El boom de la marihuana, auge y caída del primer paraíso de las drogas en Colombia, participó en la nueva versión de la cátedra Manuel María Madiere. Lina Brito, docente de la Universidad de Northwest, Estados Unidos, realizó la socialización de su libro El boom de la marihuana, auge y caída del primer paraíso de drogas en Colombia, en compañía de estudiantes de historia. La docente y autora de este libro nos habló sobre esta obra. Cuenta la historia de la primera bonanza de las drogas en nuestro país, que fue la bonanza marimbera, así se conocía popularmente, que sucede en los años 70, comienza desde los 60, dura más o menos hasta los 80, pero los años 70 fue la década fuerte de esta primera economía de las drogas, donde se producía marihuana para el mercado internacional, principalmente para Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando Colombia, que hasta entonces, hasta ese momento era simplemente una nación productora de café, uno de los grandes productores cafeteros del mundo, se convierte también en una nación productora de drogas, que lamentablemente hasta ahora pues sigue siendo parte importante de nuestra historia, de nuestra economía, de nuestra vida social. Entonces mi libro lo que cuenta un poco es eso, como los orígenes del narcotráfico en Colombia, cómo se vivió eso en La Guajira y en la Sierra Nevada, que era el epicentro de esta economía, y cómo transformó al país. Lina Brito también nos compartió conclusiones clave que compartió en esta nueva versión de la cátedra Manuel María Madiere. Mira, es que esa idea que nosotros tenemos de que las economías de las drogas y el narcotráfico fructiferan, se consolidan en regiones pobres y periféricas precisamente porque el Estado ha estado ausente, no existe o es muy débil en la región, en realidad es un mito, porque lo que yo encontré es que fue a la inversa, que esta bonanza no fue producto de la ausencia del Estado en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino del tipo de presencia que el Estado tuvo en la región. Esta y otras conclusiones se evidencian en esta obra que invita a la crítica y a la reflexión sobre lo que entendemos y lo que conocemos acerca de este tema. En el Salón Heréndida, ubicado en el Claustro de la Merced, se desarrolló el conversatorio Ordenamiento Territorial en Europa, espacio que contó con la participación de Belislava Simeona, docente que se encuentra de visita desde Barcelona, España.
Enfocados en la articulación de los procesos académicos y de internacionalización, la UDC contó con la presencia de la PhD Belislava Simeona, docente de la Universidad de Barcelona, España, quien participó del conversatorio Ordenamiento Territorial en Europa. Estuvimos conversando sobre los procesos de europeización de las políticas territoriales y de la planificación territorial en los países dentro del marco de la Unión Europea, cómo ha evolucionado la política de ordenación del territorio, una política pública en la que la Unión Europea no tiene competencias directas, pero en la que ha conseguido intervenir a través de su política de cohesión y desarrollo. Julio Mezquita, director del Instituto de Políticas Públicas de la UDC, nos habló de la importancia de estos espacios para el instituto. El instituto viene desarrollando ya hace tiempo, con recursos de fortalecimiento de la Vicerrectoría de Investigación, una serie de eventos donde participamos. Algunos de ellos se realizan aquí en Cartagena, otros participamos afuera. Pero puntualmente todos están dirigidos a fortalecer, digamos, los contenidos y los currículos. Es por ello que venimos trabajando desde el año pasado e incluso desde 2018, 2019 ya hicimos anteriormente el primer coloquio de políticas públicas. Ahorita en septiembre, en fecha del 15 de septiembre, haremos el segundo coloquio internacional de políticas públicas de derechos humanos. Este conversatorio es de gran valor, entendiendo que nos encontramos como ciudad en un análisis y proceso de ordenamiento territorial. Directivos, vicerrectores y decanos de diferentes facultades se capacitaron junto con representantes del Centro Nacional de Acreditación. Las directivas, decanos y docentes de nuestra institución se capacitaron con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Rocío Padilla, coordinadora académica general, explicó el objetivo principal de este encuentro. Estamos realizando un espacio de reflexión y formación para los directivos y para todos los docentes de la universidad en el tema de la implementación y la aplicación de los resultados de aprendizaje. Nos acompaña la doctora Carmen Amalia Camacho, que es consejera del CNA, para precisamente hacer ese acompañamiento a las instituciones desde el CNA en todo esto que implica el diseño y la implementación y el seguimiento de los resultados de aprendizaje. Esta capacitación estuvo liderada por Carmen Amalia Camacho, consejera del Centro Nacional de Acreditación en el área de educación, quien hizo hincapié en el papel fundamental de los docentes en la formación de nuestros egresados. Sabemos que el docente es un rol muy importante en los ámbitos de la educación y en el ámbito de la educación superior cada vez más necesitamos formación, sobre todo en los ámbitos de la educación, de las ciencias de la educación, de la didáctica y de la evaluación, de tal manera que los docentes contemos con mejores herramientas para trabajar con nuestros estudiantes y formarlos adecuadamente en sus perfiles de egreso. Así, la UDC capacita a todos sus docentes para brindar la mejor educación de alta calidad a todos sus estudiantes. Vivimos con el afán de disfrutar solo el presente que no nos detenemos a pensar qué nos depara el futuro. Por ejemplo, ¿cuántas semanas debo cumplir para pensionarme? No lo sé, tú dime. ¿Cuánto es lo mínimo a cotizar en pensión? Tengo miedo. ¿A qué edad me jubilo y por qué voy a empezar a cotizar desde ya si estoy tan joven? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¿Qué fondo de pensiones es mejor? Estefanía, basta ya. Ay, perdón, pero es que es necesario hablar de esto. Por esa razón, a la guía práctica de la adultez que hemos preparado para ustedes, agregamos el componente pensiones, porque desde el que sabe, queremos facilitarle la vida de joven adulto a todos ustedes. Hola, bienvenidos una vez más al que sabe. Todos vamos a llegar a la vejez y de nuestro salario o la forma como administramos nuestra vida financiera dependerá qué tan buena o no sea nuestra pensión. En el actual Sistema General de Pensiones, creado con la Constitución de 1991, se constitucionaliza la pensión en Colombia. para Colombia. Y se promulga las edades a pensionarse en hombres y mujeres, las semanas a cotizar pensión y los regímenes a los que puedes afiliar. En el Sistema General de Pensiones colombiano existe un régimen público y uno privado. El público, que es el sistema de prima media administrado por Colpensiones, y el privado, que es el sistema de ahorro individual en el cual encontramos Protección, Porvenir, Colfondos y All Mutual. Vamos con los que saben.
a partir de la Ley 100 de 1993 se creó un sistema privado que se conoce con el régimen de ahorro individual. La discusión en su momento fue si ese régimen nuevo era excluyente con el sistema público o si se creaba un sistema público, y se optó por hacer dos regímenes que coexistían y que uno se financiaba de una forma y otro se financiaba de otra forma. Entonces es una estructura financiera diferente, pero se supone, de acuerdo con la ley y de acuerdo con la propaganda que se le vende a los ciudadanos, que los dos regímenes ofrecen iguales condiciones, lo cual no es cierto. Entonces, si no ofrecen igualdad de condiciones, ¿a qué régimen debo afiliarme? ¿Qué régimen es mejor? ¿Es obligatorio pagar pensión? La idea de construir una pensión en cualquiera de los regímenes de pensiones es alcanzar una densidad de semanas o de capital. En el régimen de prima media es de semanas, en el régimen de ahorro individual es de capital, que sea suficiente para alcanzar una pensión. Cada uno de los regímenes ofrece la posibilidad de pagar cuando estamos trabajando, porque es obligatorio para las personas que están laborando cotizar, y también sería obligatorio para las personas que trabajan independiente y tienen capacidad de pago. Decir con certeza que uno es mejor que el otro es un poquito arriesgado. Son dos sistemas con características diferentes. De acuerdo a la conveniencia o el objetivo que quiera el trabajador, podrá escoger a uno u otro fondo. Más bien, si un trabajador con buenos ingresos opta por el sistema de ahorro individual, podrá a futuro tener eventualmente una mejor pensión que si opta por el sistema de prima media. Recomendable sí que un trabajador que devengue hasta 3 salarios mínimos le puede ser más conveniente optar por el sistema de prima media administrado por Colpensiones. Ese sistema está dado bajo unos parámetros que son edad y semanas cotizadas, hecho que no sucede con aquellos trabajadores que optan por el sistema de ahorro individual, puesto que el valor o el cálculo de la pensión sería el resultado de lo que tenga ahorrado en esa cuenta. Aquellos que puedan o tienen la opción de poder cotizar mucho más alto, a futuro podrán tener una pensión muchísimo más alto. Como vieron, todos necesitamos de una plática extra para sobrevivir durante nuestra vejez. Hablar de pensiones no es un tema exclusivo de personas de 60 años. El futuro es hoy, ¿oíste? La preocupación pensional inicia en nuestros 20 y de ese joven que está ingresando al mercado laboral. Y como jóvenes tenemos varias preocupaciones. Hombre, sí. A las que llamamos incertidumbres laborales, como la dificultad de conseguir un trabajo bien remunerado que nos dé la posibilidad de ahorrar para pensionarnos y nos dé estabilidad. Por esa razón le preguntamos a los que saben sobre cuál es la edad mínima para pensionarnos y cuánto es el monto mínimo que debemos aportar a nuestra pensión. El sistema de prima media son mínimo 1.300 semanas que se coticen. Mujeres 57 años de edad, hombres 62 años. Y lo mínimo en cuanto en ese sistema para poder cotizar es el salario mínimo. En el sistema de ahorro individual hay un mínimo de semanas, que son 1.150 semanas, mucho menos que en el sistema de prima media. Pero cuando la persona tenga 1.150 semanas, hay que ver cuánto tiene ahorrado. Si tiene ahorrado para garantizarle por lo menos el 110% del salario mínimo, entonces el fondo sí le podría acceder a esa pensión. Ya sabemos que la medida básica cuando se trata de pensiones son el número de semanas cotizadas, que si sacamos cuentas con los datos que nos dan los que saben, equivaldría a trabajar de manera ininterrumpida 25 años en Colpensiones y un poquitico más de 22 años en un fondo privado. Y ahora bien, ¿cómo calcular la pensión? Aquí te lo explicamos. Como empleado, el costo por tu pensión equivale a un 16%, pero ¿de dónde sale ese 16%? Fácil. Un 4% equivale a tu sueldo mensual y un 12% lo aporta el empleador. Oye, despacio, cerebrito. Y para ti, que eres trabajador independiente, también tenemos tu fórmula. Como el trabajador independiente no tiene empleador, este descuento no se le hace sobre el 100% de su salario, sino sobre el 40%. Y a partir de ahí se calcula el 16%. Están vaciladas esas matemáticas, Carlos. Pero ¿qué pasa si soy trabajador independiente y no me alcanza para cotizar pensión? O peor aún, me quedo sin trabajo.
Regularmente sucede que cuando perdemos el empleo no es porque tengamos un capital suficiente para dedicarnos a ejercer la profesión independientemente, sino que no tenemos capacidad de pago. Entonces ahí podríamos recurrir a los subsidios pensionales que ofrece el Estado, pero que no son tan efectivos ni nos van a permitir alcanzar la pensión, o sencillamente que dejamos periodos sin cotizar. Y si soy trabajador pero informal. El gobierno a través de Colpensiones ha establecido un sistema que se conoce como beneficios económicos periódicos, BEPS, que van apuntados hacia esa franja del trabajo informal en donde una persona que labore y esté devengando menos de un salario mínimo o que no tenga las condiciones de poder llegar a ser pensionado, pueda ahorrar bajo ese sistema y cuando reúna las condiciones de edad tendría un auxilio que no es pensión y menos del salario mínimo cada 2 meses. Pero ojo con esta info, no vayan a quedar como Estefanía. ¿Qué hizo la plata? Me la mecaté en cositas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir y dejarnos en los comentarios esos temas que no te dejan dormir. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao. Mi picabrón. Llegamos al final de Universo U, agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.